Les saluda el periodista Epifanio López. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Pulso de la Nación. Agradecemos su sintonía. Muchas gracias por dejarnos entrar allí al interior de su hogar a través de Suyapa TV y también a través de Suyapa FM Estéreo 102.1, que también retransmite este espacio de Suyapa Medios. Los miembros del Congreso Nacional, para ser específicos 128 representantes del pueblo ante el Poder Legislativo, concluyeron la aprobación de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, Atribuciones, Competencias y Prohibiciones, que permitirá elegir los cargos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Los 44 artículos que contiene esta ley especial se aprobaron con un promedio de 120 votos a favor, es decir, con el respaldo de la mayoría de las bancadas. Nuestro compañero periodista Josué Varela presentó un informe para Suyapa Medios, para el espacio de noticias Notifides. Queremos compartir con ustedes lo que nuestro compañero Josué Varela presentó sobre este gran momento en el Congreso Nacional, esta aprobación de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales. Veamos. La iniciativa de ley para elegir a las autoridades de los nuevos órganos electorales fue aprobada esta tarde en su totalidad en sus 44 artículos, para luego ser enviada al Ejecutivo, quien ratifica y la pasa al Diario Oficial La Gaceta, según lo detalla el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva. Yo quisiera que eso estuviera listo para el día lunes, por eso ahorita mismo suspendí la sesión para que la comisión de estilo pueda tener afinado ese documento en el día de hoy o más tardar mañana en la mañana para firmarlo y enviarlo al Ejecutivo. Representantes de la bancada del Partido Liberal esperan que el fruto sea un proceso electoral transparente. Eso es lo que se espera, eso es lo que la ley señala, que sea un proceso transparente, es lo que la población espera y es lo que nosotros obligatoriamente tenemos que darle a la gente, tenemos que darle a la población. Para Cari Dixon, presidente de la Comisión Especial, es necesario nombrar a la nueva Comisión de Elección de Autoridades Electorales. Una vez que se publique, inmediatamente se nombra la Comisión de Selección, que va a ser de todos los partidos políticos. Ellos tendrán que reunir y establecer algún reglamento para comenzar ya a revisar las hojas, recibir y revisar las hojas de vida de los candidatos y posteriormente las audiencias públicas. En la sesión programada para el próximo martes se espera nombrar quiénes serían parte de esta comisión de selección y ejecutar las audiencias y llegar al Pleno la propuesta final, que ha sido la exigencia de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Se espera que este nuevo cuerpo jurídico sea un canal transparente que elegirá a los representantes de los nombrados consejos electorales el pasado 15 de enero del presente año. El proyecto de ley regula que el Consejo Nacional Electoral será integrado por 3 consejeros propietarios y 2 suplentes, la cual deberá elegir entre ellos un presidente, un secretario y un vocal, quienes mantendrán en el cargo de forma rotativa a lo largo de un año, esto por 5 periodos. En el marco de la aprobación de la normativa que regulará las funciones y elegirán a los nuevos funcionarios de los entes electorales, se espera tener un proceso electoral transparente. Lo han señalado los diferentes parlamentarios en las diferentes bancadas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela. Sin duda alguna es válido poder mencionar que esta ley se da luego de que los diputados reiniciaron ahí sus labores después de 3 meses, considerando el periodo de vacaciones y también considerando las suspensiones de las sesiones por la marcada insurrección legislativa del Partido Libertad y Refundación Libre, quienes solicitaban los nombramientos de los funcionarios en los nuevos entes electorales. Cabe señalar también que la misma comisión dictaminadora es la que va a reunir se va a reunir en esta presente semana para poder definir a las personas que se someterán a las audiencias públicas, examen en el que también será determinante la militancia política de las personas que aspiran a estos cargos. Para poder conocer sobre este nuevo proceso electoral al cual nos estamos preparando con estos nuevos entes electorales, hoy hemos invitado a 2 personas amigas,
de Suyapa Medios, pero que también está en ese quehacer político en nuestro país, el señor Eduardo Martel. Él es miembro del Consejo Central del Partido Liberal de Honduras. Don Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Epifanio, un placer, esperando tratar de darle luces al pueblo hondureño sobre lo que se está discutiendo, que es de relevancia para el futuro de la democracia y sobre todo la estabilidad de la nación. Muy bien, gracias. Don Jorge Yescas, también analista político. Gracias por estar con nosotros, don Jorge. Gracias por haberme invitado y acompañando aquí también a Eduardo. Placer. Viejo amigo. Sí, qué bueno. Correligionario. Exacto. Qué bueno, interesante poder conocer de ustedes primero estas valoraciones que puedan hacer sobre todo este acontecer que ha habido en el Congreso Nacional, suspensiones de sesiones, reconocidos, y ellos mismos lo mencionaron como, yo lo dije, una insurrección legislativa, tal como lo mencionó el Partido Libre. Sus consideraciones, don Eduardo. Yo quisiera hacer relación a un par de hechos anteriores a este momento, y es el 26 de noviembre del 2017. Ese fue un día que ha remecido las estructuras institucionales democráticas de la nación y que han dejado en evidencia la necesidad de un amplio proceso de reforma de la arquitectura institucional electoral, porque de lo contrario la democracia seguirá perdiendo digamos, apoyos en nuestra sociedad. De más está decir que cada día que pasa y que los problemas de la sociedad se profundizan, las personas dejan de creer en el sistema democrático, más aunado al hecho de que los resultados no generan confiabilidad ni transparencia, todavía aún más. Y el segundo hecho es que se dejó pasar, en función de lo que había sucedido el 26 de noviembre, se dejó pasar un año y medio. Prácticamente un año y medio en el cual se podía haber discutido con tranquilidad, haciendo las consultas pertinentes, construyendo los consensos democráticos necesarios para darle la tranquilidad a los ciudadanos de que vamos a ir a un próximo proceso electoral con garantías de confiabilidad y constitucionales. Hoy por hoy, lo que se ha desarrollado, bajo mi óptica, no es lo más conveniente. Es decir, lo que se ha estado debatiendo únicamente se limita a un tema de nombramiento de cargos en entes electorales. Es algo fundamental, es algo toral, pero no creemos que sea lo más o lo único importante sobre lo cual se deba de estar debatiendo. El Partido Libre lo dejó de manera claramente establecida y de hecho ellos se llamaron a la insurrección legislativa. Queremos 2 personas en los entes electorales y yo creo que es válida esa demanda. Pero a la democracia, y que lo tenga claro el pueblo hondureño, a la democracia eso no le basta para efectos de garantizar que no se vuelva a repetir lo que pasó, que no vuelva al país a estar en esta intranquilidad y en esta inestabilidad como consecuencia de esa desconfianza de un resultado electoral que la misma OEA dijo que no se podía decir quién ganó, que se tenían que repetir las elecciones. Entonces yo creo que los errores se vuelven a cometer por otra fuerza política de nueva data que ha adquirido cierto peso y que es respetable su derecho o su aspiración a tener representación, pero creo yo que debemos de tocar otros aspectos. Muy bien, don Jorge Yesca, sus valoraciones también sobre todo este acontecer legislativo. Mire, en realidad yo creo que el problema que tenemos nosotros es la falta de una verdadera cultura política de la clase política hondureña. Las reformas electorales vigentes se hicieron en septiembre del 2001. Y debo decirle a usted que para que esa ley entrara en vigencia, la clase política se puso de acuerdo antes y se distribuyeron los cargos, porque la ley actual no habla de partidos políticos representados en el tribunal, habla de 3 magistrados independientes de los partidos políticos. Así es, sí. Eso dice la ley. Entonces resulta que hubo una reunión allá en el Hatillo y ahí se distribuyeron todos los cargos. En el Hatillo. En el Hatillo, de toda la reforma constitucional que se había hecho en ese año. Imagínense. Entonces ahí se queda 40% para el Partido Liberal, 40% para el Partido Nacional y 20% para el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, ¿qué sucedió? Un miembro del Partido Liberal o un miembro del
del Partido Nacional y uno de la DC. ¿Verdad? Un partido que estaba muy lejos de ser igual a los dos partidos mayoritarios, ¿verdad? Exactamente. Pero fue la negociación. Pero se repartieron el Tribunal Superior de Cuentas, que lo que pretendíamos nosotros era cambiar la Contraloría por un tribunal totalmente independiente. Así es. Y se distribuyeron el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal Supremo Electoral. Yo trabajé en esas reformas. Entonces, pero esa clase política se puso de acuerdo para repartirse esos cargos. Y de ahí que no se logran los propósitos que se tuvieron con las reformas originales. Y se repite la historia entonces. Entonces, nuevamente. bueno, pero después, en el año 2012, todos los candidatos a la presidencia, frente a los organismos internacionales, particularmente el PNUD, suscribieron un convenio, un compromiso, que el candidato que ganase la presidencia, estoy hablando del 2012, iba a impulsar las reformas electorales. Ganó don Juan Orlando y no impulsó las reformas electorales. Pero tampoco los partidos exigieron aquellas reformas. Entonces llegamos nosotros al 2013, el 2017, con los mismos problemas. Y con un tribunal y un registro nacional de las personas totalmente sectarizado. Hoy vamos a una reforma electoral. Y es lamentable que la pelea en el Congreso y esa cosa que le llamaron insurrección legislativa, se centrara en el nombramiento de los burócratas que van a conformar un nuevo tribunal. Ahí no plantean los de esa insurrección las verdaderas reformas electorales que necesita el pueblo. Para ellos las reformas electorales no existen. Tenemos entendido. Para ellos lo más importante es el nombramiento de los burócratas. Da la impresión, una vez que ya se solventó todo en el Congreso, porque igual el señor Harry Dixon lo mencionó acá, iba a seguir la insurrección mientras tanto no se diera los nombramientos que se van a dar. Y se repite la historia y para esta semana no hay nada nuevo más que nombramientos políticos le voy a adelantar en estos entes electorales. Le voy a adelantar lo siguiente. Yo creo que todo esto es una burla para el pueblo. ¿Sabe por qué es una burla? Porque hablan de una comisión nominadora. Sí. De las audiencias públicas. Óigame, audiencias públicas le han llamado a nombrar un montón de gente a la Corte Suprema, al Ministerio Público. ¿Para qué han servido esos? Para gastar plata nada más. Pero al final se ponen de acuerdo bajo la masa un grupo de políticos, ¿verdad? Porque aquí hay un problema grave. Aquí la clase política hondureña es una clase política sin cultura política. Las nuevas generaciones hacen igual o peor que las viejas generaciones. O sea, no hay un relevo democrático en los partidos políticos. Muy bien. Y le voy a hablar bien claro, por ejemplo, el caso del Partido Libre. Hombre, si es un partido nuevo, debería tener al pueblo hondureño, estas son las reformas que queremos. Pero también hay otra cosa, que si hacen una insurrección para lograr el nombramiento de dos personas, ¿por qué no hacen una insurrección para la transformación de la educación y de la salud? ¿Por qué no hacen una insurrección para tratar el problema de la seguridad nacional? ¿Por qué no hacen una insurrección para tratar los problemas fundamentales del país? Muy bien. Pero en su agenda no está eso, en su agenda está nombrar los burócratas. Y le voy a decir lo siguiente. Los que van a llegar a ese tribunal ya los conocemos. Sí, ya. Ya sabemos quiénes son. Exactamente. Ya están nombrados, no van a ser sorpresa. Ya sabemos quién va a llegar a esos puestos. Muy bien, necesito ir a la primera pausa comercial del programa, don Eduardo. Al retorno de la misma nos gustaría también sus consideraciones, lo que ha dicho don Jorge Illescas, esta repetición de la historia. Tendremos los mismos nombramientos políticos en entes electorales importantísimos que se dan en nuestro país, pero que lastimosamente tendremos lo mismo de siempre. La pausa, ya volvemos. Muy bien, gracias a ustedes por continuar con nosotros, a quienes están escuchándonos a través de Suyapa FM Estéreo. También va
nuestro cordial saludo. Ustedes que están a través de las redes sociales de Suyapa Medios, también esperamos de ustedes esos comentarios también sobre estas temáticas que tan importantes consideramos poner a bien de cada uno de ustedes. Les recordamos que estamos con Eduardo Martel, él es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. También está con nosotros don Jorge Illescas, él es analista político, y se integra a nosotros Víctor Hugo Álvarez, él es miembro del Consejo Editorial de Suyapa Medios, compartiendo también trabajo de parte de la Iglesia como miembro de la Junta de Convocantes. Quiero que escuchemos a el señor Mauricio Oliva, ¿verdad?, presidente del Congreso Nacional, porque luego queremos dialogar sobre esta temática. Ya don Jorge nos adelantó un poco acerca de la nominación de estas personas que van a ir a estos nuevos entes electorales en nuestro país. Don Mauricio Oliva, se refiere a cuáles serán esos requisitos importantes para estas personas que van a ser convocadas. Veamos. Yo creo que sí, la convocatoria va a ser abierta, pero mire, yo no sé por qué la gente se pierde. El que venga aquí debe contar no solo con un currículum académico, con una capacidad demostrada, pero necesita padrino, necesita un padrino político que se llama partido político que tenga los suficientes votos para causar incidencia. Y yo no sé por qué se alarman si es parte de la democracia en cualquier lado del mundo que se eligen. Vayan a Estados Unidos a la comprobación, por ejemplo, de un juez federal, alguien de la Suprema Corte, es correlación de fuerzas. Y eso no debe asustarles, es parte de la democracia. Hay quienes entienden, doctor. La sociedad civil, presidente Oliva. Sí, yo respeto esas opiniones, pero no vivimos en un mundo ideal, no estamos, como le digo yo, viviendo en Matrix. Doctor. Bueno, el señor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, con estas palabras que... Dios santo. Pero bueno, respetamos también su forma de pensar. Si lo queremos dialogar con cada uno de ustedes, la gente se pierde. Mucha capacidad podrá tener, pero si no tiene un partido político, don Eduardo, no hay quien lleve a esa eminencia que podría proponerse a ser miembro de estos entes electorales, pero si no tiene padrino político... Mire, el debate en sí que se está desarrollando en el Congreso es pobrísimo, censurable, pero además irresponsable. Irresponsable porque en este país han habido muertes. Han habido muertes certificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, producto de la inestabilidad generada tras el proceso electoral del 26 de noviembre. Pero más irresponsable y más dramático son las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, que en un lenguaje bastante distendido, diría yo, y casi en tono burlesco, dice que da igual las audiencias. Mi pregunta es, ¿por qué no lo plasman así en la ley? ¿Por qué no dicen que sean miembros de partidos políticos, que los partidos políticos nominen? ¿Por qué andar buscándole la vuelta pretendiendo demostrar algo que no se está construyendo? No es en base a la meritocracia, no es en base a la capacidad, sino es en base a una afiliación política partidaria. Va a depender de suficientes votos. Pero que lo digan, pero que lo digan abiertamente, y además así todavía tenemos un poquito más de confianza de lo que se está discutiendo. Y adicionalmente, Epifanio, yo diría... mire, este país ya no resiste más una elección como la del 2017. Exactamente. La inestabilidad que genera baja en la inversión, generación de desempleo, inseguridad, migración, va a profundizarse si seguimos con este tipo de prácticas. Y termino con esto. No se está discutiendo ninguna reforma electoral en el Congreso. Únicamente se está distribuyendo las instituciones electorales. Exactamente. No hay ningún planteamiento sobre cómo se va a componer la mesa, el manejo de las credenciales, el sistema de transmisión de resultados, la segunda vuelta, el tema de la consulta sobre la reelección. No se está discutiendo el tema del control del financiamiento público y privado. No se está discutiendo nada. Únicamente todo está a la araca. Tristemente ha sido por garantizar presencia en los entes. Que quiero decir, es importante las personas que vayan a ir ahí. Es importante
que no repitan personas de la catadura moral que han estado ahí en los últimos 5 años, pero no es lo único que se debería de estar haciendo. Y cuando vemos al presidente del Congreso que reafirme esta conducta irresponsable, tradicionalista, poco podemos esperar del próximo proceso. Antes de escuchar a don Jorge Yescas, quisiéramos otra vez escuchar a don Mauricio Oliva para que don Jorge Yescas nos aclare por qué puede ser que no entendemos bien lo que es democracia en el país, don Jorge, y usted nos ayuda a poder comprender un poco este tema. Veamos otra vez lo que nos decía el señor Mauricio Oliva. Yo creo que sí, la convocatoria va a ser abierta, pero mire, yo no sé por qué la gente se pierde. El que venga aquí debe contar no solo con un currículum académico, con una capacidad demostrada, pero necesita padrino, necesita un padrino político que se llama partido político que tenga los suficientes votos para causar incidencia. Y yo no sé por qué se alarman si es parte de la democracia en cualquier lado del mundo que se eligen, vayan a Estados Unidos a la comprobación, por ejemplo, de un juez federal, alguien de la Suprema Corte, es correlación de fuerzas. Y eso no debe asustarles, es parte de la democracia. Hay quienes entienden, doctor. La sociedad civil, presidente Oliva. Sí, yo respeto esas opiniones, pero no vivimos en un mundo ideal, no estamos, como le digo yo, viviendo en Matrix. Doctor. Muy bien, don Jorge. Ayúdenos a entender esto. No tenemos por qué alarmarnos entonces por lo que va a pasar esta semana. Mire, don Mauricio habla del mundo, sí, pero yo creo que el mundo que él conoce es el de Choluteca, fíjese. No creo que conozca más allá de eso, porque no va a ir muy lejos, vaya hacia Costa Rica. Sí. El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica está integrado por personas probas que no pertenecen a ningún partido político. Usted se va al Perú, se va a Dominicana, antes en Nicaragua, ¿verdad? Incluso después del triunfo de la revolución. Sí. Era gente totalmente transparente, que obedecía a su capacidad. Pero en Centroamérica, el país que más tradición tiene democrática se llama Costa Rica. Pero parece que don Mauricio no conoce Costa Rica. Parece que, repito, el don Mauricio conoce ahí Choluteca. Me cuestiona cuando dice no vivimos en un mundo ideal. Sí, ese es el mundo. Por otro lado, le voy a decir también lo siguiente. Ok, aceptemos que los 3 miembros del tribunal propietarios van a ser de los partidos políticos. Sí. Ok, que los partidos políticos escojan dentro de estos son. Totalmente. Pero ¿para qué ir con una payasada de audiencias públicas, de comisión? ¿Para qué? ¿Para qué eso? ¿Para qué? Eso me parece una payasada. Totalmente. Entonces, debe decir que los partidos políticos, el pueblo hondureño quedará bien claro, que los partidos políticos escojan a ese miembro que reúna esto y estos requisitos. Y entonces el partido lo reconoce y los nombres, ya sabemos que es representante de partido. Correcto. Es decir, es mucho más transparente que hacer lo que están haciendo estos señores. Muy bien. Y eso yo le señalaba a usted, esa falta de la cultura democrática que existe en nuestra clase política. Muy bien. Y le señalo lo siguiente. El Partido Nacional se transformó en un partido demócrata cristiano. Hoy el partido es un partido demócrata cristiano, afiliado a todos los entes demócratas cristianos del mundo. Pero ha cambiado el Partido Nacional. Las nuevas generaciones, usted ve estos jóvenes, son peor que los viejos dirigentes. Como los viejos dirigentes, un Manuel Acostabanía, un César Batres, un Mario Rivera López, aquellos viejos dirigentes respetuosos de muchas leyes. Pero estos que son nueva generación, que supuestamente tienen, ellos le llaman el humanismo cristiano, pero es democracia cristiana. Muy bien. Entonces, y usted no ve ese cambio, es decir, no es un cambio positivo, sino un cambio negativo, con un cinismo de jóvenes nacionalistas que lo dejan a uno pasmado. Sí. Víctor, ¿qué análisis hacen ustedes también como miembro miembro de la Junta de Convocantes y también parte del Consejo Editorial de Suyapa Medios? Bueno, lo que don Mauricio Oliva dice solo ratifica lo que ha sido la voz del pueblo durante todos estos años. Igualito ha sucedido en las comisiones estas para nominar
al fiscal, a la Corte Suprema, a todos estos organismos que se han puesto al criterio de representantes de la sociedad civil para hacer una nómina, digamos, y de allí pasar al Congreso y que ahí el Congreso decida. Yo creo que eso lo dice muy claro, ¿verdad? Muy claro, necesita padrino. Y el padrinazgo ha sido tradicional en la política hondureña, ha sido tradicional, es el padrino quien nombra, quien recomienda y que también, una vez en el cargo, ¿verdad?, de esa persona nombrada, exige. Y exige para los intereses personales y de su partido. Es una lástima que definitivamente todo esto que aparentemente, como decía uno de los compañeros ahí, ¿para qué poner en la ley, ¿verdad?, las juntas nominadoras si eso no se va a cumplir? Ya están las personas que van a ir a estos Ya están las personas, entes. están señaladas y lo nieguen o no lo nieguen, esto es producto, ¿verdad?, de una negociación que se ha venido haciendo a través del último tiempo. Correcto. Según algunas publicaciones que ha hecho la Asociación para una Sociedad Más Justa, trasciende que este referido proyecto no contempla la posibilidad de poder impugnar candidatos con un mal desempeño profesional, que tengan vínculos criminales o con el narcotráfico o con la corrupción. O sea, no se va a poder impugnar ninguno de estos casos. Es que mire, si me permite brevemente, dos cosas. Esto es una aberración, desde el punto de vista jurídico es una aberración lo que se está haciendo, porque son las leyes constitutivas de las instituciones las que regulan el marco. Se tenía que haber creado la ley y luego elegir en función de esa ley. Esta no es una ley constitutiva del CNE. Esta es una ley especial de selección de los selección de los concejales. Es decir, esto es inédito en el mundo jurídico. Se inventaron para salir de una parálisis legislativa. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, definamos cómo se van a elegir. O sea, no se creó la ley, o sea, nos pusimos como Superman. Yo le llamo político Superman. Se ponen el pantalón y después se ponen el calzoncillo, a la inversa. Número dos, ¿por qué no se hizo como en El Salvador? Si querían que los partidos políticos estuviesen ahí, en El Salvador son los partidos los que nominan. Las tres principales fuerzas en función de los resultados de la última elección. Pero lo grave aquí es, y como me sumo a los señalamientos de don Jorge y de Víctor, el presidente del Congreso, reflejando una vez más ese divorcio que hay entre esa clase política y los ciudadanos, reconoce que es una pantomima lo que se va a ir a hacer y que ya sabemos que va a ir Rixi Moncada y que va a ir Eduardo Enrique Reina del Partido Libre, como lo han hecho saber ellos de antemano. Yo creo que ese es un irrespeto para los ciudadanos que ven con desconfianza lo que está sucediendo en el ejercicio del poder. Muy bien, voy a la segunda pausa de nuestro programa. Al retornar seguimos dialogando, comentando un poco más acerca de lo que se viene en esta presente semana, que no es nada nuevo, lastimosamente se viene algo siempre de lo mismo, los partidos políticos y sus divisiones de las instituciones tan importantes en nuestro país. La pausa y ya volvemos. Muy bien, continuamos ya con el tercer segmento de nuestro programa Pulso de la Nación, hoy tratando acerca de esta situación, los nombramientos políticos, ya lo dijo don Jorge Oliva, don Mauricio Oliva, tienen que ser personas de los partidos políticos, mucha capacidad podrían tener administrativa o de conocimientos electorales, pero si no hay un padrino político, pues no se va a poder llevar esa persona a estos entes. Don Jorge Yesca, pues ya todo está definido, pero sí se podrá impugnar, decía usted, alguno de estos miembros. No, si hay alguna, por ejemplo, un candidato que se le descubre que está vinculado con el narcotráfico, con la corrupción. Sí se podría. Sí se puede. Muy Aunque bien. no lo diga la ley expresivamente. Muy la bien. ley sí lo dice, ¿verdad? Sí. Muy bien. El tema de la paridad de la participación política de la mujer está cubierto, ¿considera usted? Es que no sabemos todavía la ley. Ahorita solo sabemos de una ley para nombrar
a los burócratas. Exactamente. Pero el contenido de las reformas electorales brilla por su ausencia. Muy bien. No sabemos qué es lo que va a pasar. A eso es lo que vamos, fíjese, poder dialogar. ¿Qué ha pasado con estas anheladas reformas políticas que se esperan en el país y que no se dan, Víctor? Se esperan, definitivamente se esperan, ¿verdad? Pero hasta ahorita parece que solo están tomando las recomendaciones que hizo la Organización de Estados Americanos y no están ni siquiera integrando los otros proyectos que presentaron los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, lo que surgió del diálogo, 169 recomendaciones consensuadas, ¿verdad? Y otros proyectos que ya se había trabajado, gente de sociedad civil, usted, don Jorge, creo que trabajó con otras personas, otros proyectos. Sí. Entonces, han como escamoteado nada más aquello que les va a interesar y que responde únicamente a sus intereses. O sea, en algo tan novedoso como lo que tenemos planteado, que es, digamos, un organismo electoral bicéfalo, digámoslo así, ¿verdad? El Consejo Electoral y el Tribunal Electoral, ¿verdad? Son dos cabezas de un mismo cuerpo, Sí, sí. ¿verdad? Pero definitivamente pareciera que así como van las cosas, no va a funcionar ni una cabeza ni la otra. Don Jorge, sobre estas reformas políticas que no se dan, ¿tenemos que olvidarnos de ellas ya? No hay que olvidarse. Ajá. Yo creo que sí hay que impulsar una verdadera reforma, pero estas reformas requieren de mucho diálogo, de mucho debate. El pueblo debe de estar bien empapado de qué es lo que se está discutiendo. Por ejemplo, le voy a poner el caso de la segunda vuelta. Aquí la gente habla mucho de la segunda vuelta. Sí. ¿Cuál es el argumento fundamental para la segunda vuelta? Tener un presidente fuerte, ¿verdad? Que no llegue con una diferencia muy limitada con el que perdió, sino que sea un presidente fuerte, lo cual Correcto. es total y absolutamente falso. Mire, en 50 años de historia en América Latina, solo hubo 4 casos que ganó el que iba en segundo lugar. Siempre ganaba el que iba en primer lugar. Es hasta ahora reciente que ganan los que van en el segundo lugar. Por ejemplo, Morales en Guatemala, ahorita también en Guatemala otra vez, que Matei gana, que iba en segundo lugar. Correcto. Pero ojo, mire, cuando Morales va a la primera vuelta, el abstencionismo fue 26%. Cuando va a la segunda vuelta, el abstencionismo es casi 50%. Ahora con este caso de Sandra y de Matei, el abstencionismo hoy en la segunda vuelta es 60%. Porque la gente en la segunda vuelta no va a la urna. Pero hay otro problema que es fundamental. Es que ganó el de la segunda, que iba en la segunda posición, pero no tiene el Congreso. A Morales le pasó eso. Él ganó la presidencia en la segunda vuelta, pero no ganó el Congreso. No ganó el Congreso. Porque él va a la segunda vuelta, solo va el presidente, pero tiene un Congreso en contra. Y tiene los alcaldes en contra, pero fundamentalmente tiene el Congreso, y el Congreso es fundamental para gobernar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El presidente se ve compelido a corromper, a comprar, a sobornar a los diputados. Y llega un momento que no tiene suficiente plata, entonces recurre a fuentes ilícitas. Y llega un momento en que no puede, y entonces el país se paraliza, no puede gobernar. Pero la correlación de fuerzas podría beneficiarlo. Eso le pasa a Guimatei. Guimatei gana él la segunda vuelta, pero no tiene el Congreso. Entonces, ¿va a poder gobernar? No. Entonces, el tema de la segunda vuelta es un tema que requiere de discusión, de debate, de educación para el pueblo hondureño, para que el pueblo, y generalmente este tipo de reformas van a plebiscito. Porque que el pueblo participe. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, estas son las reformas. Se equivocó el pueblo, pues se equivocó. Pero estas reformas que plantean aquí se hacen entre 4 paredes. Muy bien. Don Eduardo. Mire, yo le voy a repetir una frase que usaba Deng Xiaoping, el gran líder chino. No me importa que el gato sea blanco o negro, con tal de que case ratones. Y yo lo homologaría al tema de la arquitectura electoral. Podemos discutir cualquier tipo de reforma que nos garanticen lo único que queremos: confiabilidad del resultado, transparencia, de que el que gane es el que tiene la mayor cantidad de apoyo, no más. Y ahí se abre un gran abanico. Ahí podemos hablar de segunda vuelta, creo que hay que hablarlo. De reelección. De salir del problema de la reelección, que no está resuelto.
sistema de transmisión de resultados. Fíjese bien que es una potestad hoy por hoy de los magistrados. Los magistrados definen 3, 4, 5 meses antes cómo se van a transmitir los datos, los resultados. ¿Por qué no se define y se establece en ley un sistema confiable que todos conozcamos para que evitemos lo que pasó con Mapa Soluciones? Composición de la mesa, el tema de los traslados, el tema del financiamiento con fondos públicos. Hay mucho financiamiento, actividades con fondos públicos que no está garantizado. Óigame, el techo que se le puso a las campañas presidenciales es de 450 millones de lempiras. ¿Quién puede tener 450 millones de lempiras? ¿Cuál es el interés de invertir 450 millones de lempiras para ir a ganar? Tiene que estar el narcotráfico metido de por medio. Es la única forma de que usted pueda financiar en un país como el nuestro, país más pobre de América, que pueda usted financiar una campaña de más de 20 millones de dólares. Eso se tenía que haber discutido. Y esta gente que está aquí a mi lado conoce lo que le voy a decir. No hay voluntad. Nosotros como partido fuimos al diálogo político de las Naciones Unidas. Ahí estuvimos 8 o 10 meses, se conformaron mesas técnicas. No hubo voluntad política. Allá era el momento, pero hubo boicot del Partido Nacional, que siempre demoró, y hubo boicot del Libre. Y eso claramente lo dijo Manuel Zelaya: no me interesa el diálogo, tiene que venir al Congreso a discutir ¿qué? Lo que hoy están discutiendo, solo un tema: composición de los entes electorales. Eso yo le podría decir, y lo vamos a decir para que de manera folclórica, para que lo entienda todo el pueblo hondureño. Ese digamos, organigrama bicéfalo que hoy tenemos es la misma perra, nada más que revolcada. Es lo mismo que tenemos hoy, señores. Nada más que le cambiaron las siglas. Entonces va a ir alguien de marketing a cambiar el TSE y va a poner en el mismo edificio CNE. Y van a cambiar y van a meter 3, 4 funcionarios más. La misma perra, nada más que revolcada. No nos genera mayor confianza, no nos genera transparencia, y el ciudadano que hoy no confía y no va a votar a las elecciones, aún menos va a ir en este proceso. Y para el país, dada la fragilidad con la que salimos del 26 de noviembre y seguimos, eso le puede pasar un alto costo. Entendemos entonces que desaparece el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Ahora estamos hablando de un Consejo Nacional Electoral e internamente un Tribunal de Justicia Electoral, ¿o va a ser independiente? Son independientes. Por eso se supone que son independientes. Pero le voy a señalar una cosa. Son pocos los países de América Latina y del mundo que tienen una doble institucionalidad. Generalmente lo que funciona bien es una sola institución. Una sola, muy bien. Mire, para que un Tribunal de Justicia Electoral funcione, debe tener suficientes recursos. Debe estar integrado por abogados pros, debe de tener equipos técnicos. Y una cosa bien importante, es la última instancia jurídica, ¿verdad? Claro. La última instancia jurídica. En materia electoral. En materia electoral. Correcto. Pero aquí no. Aquí lo plantean que la última está en la Corte. Entonces, ¿para qué demonios quieren un Tribunal de Justicia Electoral? ¿Me entiende? Correcto. Es una burocracia innecesaria. ¿Por qué lo hace? Solo porque la gente lo recomendó. Y otros que andan por ahí que dicen sociedad civil, el tribunal sin conocer este tipo de temas. Correcto. Porque aquí hay un problema, que hay un montón de gente que habla de reformas electorales, sin conocer qué son reformas electorales. Por ejemplo, aquí se habla de la ciudadanización de las mesas. ¿Ok? ¿Cómo? Que sean las iglesias y las universidades las que nombren a los miembros. Óigame, ¿y quién les ha dicho que en las iglesias y las universidades no están los partidos políticos? Se lo digo por experiencia. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace un país como Costa Rica? Le voy a contar eso. Es cuando hay democracia, cuando hay cultura democrática. Para que pueda extenderse bien, don Jorge, en este tema, voy a ir a la última pausa del programa, ¿le parece? Y volvemos, porque es necesario poder conocer estos detalles de vecinos, países vecinos que están a la par, que perfectamente nosotros podemos copiar estos muy buenos modelos. La pausa y volvemos. Bien, gracias. Don Jorge, terminamos. Entonces le decía yo, ¿cómo hace Costa Rica? Exactamente. Es una selección
al azar. Estamos hablando de la ciudadanización de las mesas electorales. Al azar y por medio del sistema aleatorio. Entonces, de repente sale esa persona, y le voy a contar una experiencia, una anécdota. Un día como a las 6 de la tarde estaba en mi casa en San José, cuando mi vecino llega gritando, Jorge, Jorge, ¿y qué pasa? Venga, tomémonos un trago. ¿Y por qué está celebrando? Salí para las mesas electorales. Es un servicio a la patria. Imagínese. Se siente orgulloso de ir a servir. Y esa persona, el día de las elecciones, es un funcionario público que lo juramentan y trabaja transparentemente. Y fíjense que los partidos pueden nombrar lo que le llaman en El Salvador fiscales, ¿verdad? Que son observadores, pero el escrutador, el presidente y el secretario son personas independientes. Entonces, aquí no se plantea. No se considera tampoco. Sí, no se considera. Entonces, pues, en Chile también me pasó lo mismo. Un compañero mío, la universidad, feliz porque había salido nombrado para ir a las mesas electorales. Es decir, el que sale en una mesa se siente que le está prestando un servicio a la patria y trabaja pegado a la ley, ¿verdad? Pero aquí, yo te digo la experiencia, mire, particularmente los que se meten más a esta cosa de los observadores y todo eso son las iglesias evangélicas. Y todos los que van ahí, Partido Nacional, bien, y ahora que la iglesia evangélica está tan metida con el Partido Nacional, con el gobierno, que seguridad nos van a dar nosotros de independencia. Ninguno. Exacto. Entonces, pues, yo creo, amigo mío, que muchos de esos temas deben de ser bien debatidos, así como estamos ahorita. Por ejemplo, yo no sé, Eduardo puede tener un punto de vista sobre la segunda vuelta, yo tengo el mío. Y tengo muchísima literatura desde que comienza la segunda vuelta. Se llama balotaje. ¿Por qué? Porque comienza en Francia. ¿Verdad? Allá comienza este sistema y hay toda una teoría en la ciencia política sobre esto. Entonces, ese es un debate que debe darse. Y si el pueblo dice, vamos a hacer una, bueno, vamos, pero sabiendo todas las consecuencias. El tema de la reelección, hay que consultarle al pueblo. Entonces, por eso son los plebiscitos y los referendos. Tenemos un artículo que me gustaría considerarlo en esta nueva ley que hemos planteado, que ustedes nos ayuden a entenderla. Dice el artículo 1, dentro de las atribuciones del CNE, los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo Nacional Electoral en materia de su competencia serán susceptibles del recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral de conformidad a la ley. Pregunto, en este caso la Sala Constitucional no va a tener nada que ver. Es la última instancia. Es la última instancia. Según esto. Muy bien. ¿Verdad? Mire, lo cual no es correcto. Porque siento entonces que no va a haber cómo la ciudadanía pueda hacer un apelamiento electoral. Mire, lo que está diciendo ahí en realidad es muy bonito en el papel. Lo que está diciendo es que hoy por hoy una resolución del Tribunal Supremo Electoral, usted la apelaba ante los mismos que habían tomado la resolución, la decisión. Entonces, era muy difícil que hubiera una contradicción. Se pudieran contradecir. En relación con lo que habían decidido. Lo que se hace se separa. Pero hay que entender que en derecho, en materia constitucional, usted puede interponer un recurso cuando crea que hay una decisión inconstitucional. Pero yo creo que es importante señalar algo. Porque si son los mismos nombramientos políticos del Tribunal de Justicia Electoral, ¿qué van a resolver? Es decir, iba a haber, digamos, sintonía. Yo ya preveo que va a haber sintonía en las decisiones del CNE de las resoluciones, de las reclamaciones que se le hagan. ¿Cómo se hace? En la misma línea. Pero le quiero decir algo, Epifani, para el pueblo hondureño. No es que nosotros seamos demasiado brillantes. No, tampoco es que queremos querernos eso. Hay que entender algo. El objetivo ulterior de todo esto que se está discutiendo es mantener el control de la institucionalidad por ciertos sectores. Es no perder ese control. Y hay que entenderlo. Aquí algunos funcionarios y miembros de la clase política se están jugando, no lo que nos estamos jugando aquí, que es el deseo de tener un país mejor. Se están jugando su propia supervivencia como persona, su propia libertad, posibilidades de extradición, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted ve esa legislación que va, digamos, en esa línea de que va a separar las decisiones del CNE en administrativos, en el orden administrativo respecto de las jurisdiccionales, usted diría desde el punto de vista teórico, me parece bien, pero al ser nombramiento
clase política, con los padrinos que dice Mauricio Oliva que van a apoyar esto, hay que tenerlo, pues entonces van a ir en esa sintonía. ¿Sabe cómo se resuelven los problemas? Conozco bien el caso de Belén. Hubo una impugnación por quién había ganado las elecciones, ¿verdad? Se fue a la Corte Suprema. Esos problemas se resuelven entre los partidos políticos. No es la Corte, no es el tribunal, es entre los partidos políticos. Y la resolución de ese caso lo dieron 5 años después, cuando ya venían las nuevas elecciones. Entonces, los problemas no se resuelven en las instancias adecuadas, sino que en las negociaciones políticas. Mire todo este tema, por ejemplo, que le ha ocasionado problemas a Mel internamente, porque Mel dijo que jamás negociaría con el Partido Nacional. Y entonces resulta que desde el principio ha estado negociando. Y aquí se negoció los burócratas. ¿Quiénes son los burócratas? Van a llegar. Pero también, conociendo, Mel tiene una cultura política igual que la de todos esos partidos. Y él nació en el Partido Liberal, 40 años de militancia en el Partido Liberal. Él no tiene una escuela democrática, él tiene una escuela tradicional. Caudillista, yo les digo, es el último caudillo rural que tiene Honduras. Entonces resulta que ha venido negociando con Mauricio Oliva. En lo del diálogo, no estaba allá en las mesas de diálogo, pero estaba con Mauricio Oliva negociando. Entonces ha venido negociando, y yo siempre he señalado, ¿será que Mel solo ha negociado esos 3 cargos? Eso, sí, porque está lo del Instituto de Acceso a la Información Correctamente, Pública. También. Y el registro de la Corte, de la Procuraduría. Entonces, ¿estará solo negociando eso? Porque él es un político profesional. ¿Qué otras cosas más grandes que no sabemos están negociando? Perfecto. Víctor, ¿querías comentar algo? Claro, con respecto a ese artículo número 1, ¿verdad? Vamos a ir a la corte, digamos, electoral. Sabemos que se necesitan magistrados probos, que se necesita esto, lo otro. Tenemos una serie de condicionamientos ahí o de requisitos. Pero la Corte Constitucional electoral debe caracterizarse por la prontitud en que resuelva cada caso que le presenta. Porque de lo contrario estaríamos haciendo lo mismo que hace la Corte Suprema de Justicia, mandar esos casos para las calendas griegas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces tiene que haber prontitud y debe haber certeza en la resolución de los casos, de lo contrario va a perder credibilidad recién nacida. Correcto. Y nosotros, para que el pueblo conozca un ejemplo concreto, después del 26 de noviembre interpusimos un recurso de nulidad como partido de las elecciones en el nivel presidencial. Fíjate, lo resolvieron como 8 meses después. Eso es el problema. Ya habían asumido el poder, lo otro, ya habían habido muertos. Entonces, no funciona, y por lo que vemos, más allá de los cambios de nombres y de la distribución de las asignaciones, pareciera que va a seguir el mismo camino. Muy bien, ya tenemos que concluir nuestro programa. Tenemos apenas 1 minuto, me indica producción. En este caso, don Eduardo, del Partido Liberal, ¿cómo se va a manejar esta nominación? Mire, nosotros siempre hemos enfatizado de que el paquete se debía de discutir en debates amplios de manera integral, no solamente el nombramiento, sino que el tema de las reformas electorales, para no ir a llorar mañana lo que hoy no hemos sabido defender, ni reclamar, ni exigir. ¿Todo el Consejo Central Ejecutivo va a elegir esa persona o quién la va a nombrar? Hay una realidad, y hay una realidad en el partido, que el Central Ejecutivo no ha estado incorporado en estas negociaciones en el seno del Congreso Nacional. Han sido dirigidas por una facción de la bancada. En este caso de la doctora Brook, que se menciona Mario para Segura, ha sido, digamos, el que ha estado en este tipo de conversaciones, y veremos qué es lo que al final deciden en esos acuerdos entre Mel Zelaya y Mauricio Oliva. Nuestra posición como central, que ya ha sido fijada, es que está bien, elijamos personas que tengan la idoneidad. En su momento nosotros fijaremos posición, no tenemos decidido ningún tipo de nombre, pero no queremos dejar de un lado el tema de las reformas electorales que tanto requiere la institucionalidad del país. Perfecto, gracias don Jorge también por estar con nosotros brevemente ya su conclusión. Número 1. La Constitución de la República prohíbe que los diputados ocupen cargos que no sean del Congreso. Es prohibido.
Y ahorita acaban de nombrar a unos diputados. Solo se puede hacer en caso de fuerza mayor o caso fortuito. Eso no es caso fortuito, están violando la Constitución. Correcto. Entonces vemos otra vez, pues cuando usted hablaba de la doctora, que una persona de todo mi respeto, pero no pueden ser diputados. En ley no podría ser nominada. No podría ser Muy en bien. ley, ¿verdad? Muy bien. Gracias, don Jorge, muy amable, muy gentil, don Eduardo. Víctor, también tu consideración final. Yo diría, el pueblo hondureño ha fijado claramente qué es lo que quiere para poder creer como pueblo en el proceso, pero no se le está dando al pueblo lo que realmente el pueblo quiere y necesita. Se fueron nuevamente por la tangente. Entonces, eso no va a tener la credibilidad y la aceptación popular que se requiere. Y vamos a volver, como decía Eduardo, a algo que definitivamente nos puede llevar al precipicio, a algo que podría repetirse como en el 2017. Muy bien. Perfecto, gracias Víctor. Les recuerdo a ustedes, ahora se debe de hablar de un Consejo Nacional Electoral y también de un Tribunal de Justicia Electoral. Gracias a ustedes, muy amables por haber estado con nosotros a través de su programa Pulso de la Nación. La invitación es para que estén pendientes. La siguiente semana tendremos para ustedes otro programa que esperamos sea de su consideración para poder formar pensamiento y poder formar cada uno de nosotros esa cultura democrática que han mencionado tanto nuestros invitados a nuestro programa. Bendiciones, hasta pronto.